Antonio Faraldo, ante todo quiero que nos cuentes cómo llegaste a nosotros. Bueno, fue casi accidentalmente. Yo fui a visitar ayer a unos primos y esperando a la hora de la cena me puse a hojear una revista, la revista Gente, en la cual vi una nota que sin leerla yo vi una persona y dije, a este tipo lo conozco en un viaje que hice a Grecia. Después me puse a pensar y recordé que no fue a Grecia, sino en un viaje que era en Turquía. Y era la nota referida a la desaparición de Guillermo Cardaus, del futbolista argentino. Yo no sabía nada absolutamente y un primo me dijo que ese señor había desaparecido y sería interesante de comunicarme con ustedes. Entonces él mismo fue el que se puso en contacto con el Canal 13 para que yo pudiera llegarme hasta acá, hablarles a ustedes de lo que vi o cómo lo vi, mejor dicho, ¿no? Faraldo, vamos entonces a la parte fundamental. Vos conociste a Daus. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Bueno, yo acá tengo un pequeño diario de mi viaje a Europa y en el cual hago una pequeña mención porque del día y en qué barco lo conocí, ¿no? Y después les puedo decir cómo estaba, en qué aspecto físico lo vi y todo eso. ¿Cuándo lo conoces en Europa? Bueno, yo lo conocí el 16 de abril. ¿De qué año? De 1975. Desde la ciudad de Bandirma tomé un barco que era el Aidar Pasa. Y a las 5 de la tarde más o menos, y desembarcamos en Estambul a las 9:30 de la noche. Así que durante esas casi 5 horas estuve alternadamente hablando con él, puesto que no me quedaba constantemente, porque era una persona que no hilvanaba muy bien las conversaciones, divagaba un poco, y de pronto me parecía que mentía, y de pronto, no sé, me parecía que estaba mal. ¿Cómo era el aspecto físico de quien presumiblemente es realmente Guillermo Cardaus? Bueno, los rasgos eran muy iguales a los de la foto, pero estaba con barba, bigote, o sea, no era un bigote prolijo, sino que era por falta de afeitarse y eso. Un muchacho más o menos de 1,80 m, de aspecto atlético, sí, o sea que se notaba que había hecho deportes, puesto que él decía que era jugador de fútbol. Pero se contradecía mucho, decía que era capitán de un barco que se había hundido, también decía que había estado prisionero, decía que era argentino. Yo le hacía preguntas sobre Buenos Aires y verdaderamente era porteño, aparte por la forma de hablar, ¿no? Y también decía que era griego, entre sus contradicciones. Vamos a reiterar, Antonio Faraldo, que esa persona te dijo que era futbolista, que había sido jugador de fútbol. Sí, exacto. Me dijo que él había sido jugador de fútbol en Buenos Aires, nombró equipos de Buenos Aires. ¿No recordás ningún equipo que era nombrado? No, verdaderamente no recuerdo. Pero él nombraba equipos de Buenos Aires, o sea, yo sé que tenía noción de los equipos que de acá los conocía, nombraba jugadores. De pronto hablaba de Grecia y nombraba gente de Grecia. ¿Vos tenés la total convicción, Faraldo, de que se trata de Guillermo Cardaus? Sí, estoy segurísimo de que era él. O sea, la foto era de esa persona. O sea, la foto de la revista que nombré es la misma que vi yo en el barco. Lo notaste muy incoherente, vale la pena reiterarlo. Sí, o sea, sí, él divagaba en sus conversaciones, o sea, de pronto parecía que no estaba en su sano juicio, pero de pronto hablaba cosas muy bien. Hablaba de su mujer, que estaba casado, que tenía una mujer, que estaba embarazada y que la mujer estaría en Buenos Aires o que estaba en Buenos Aires, era lo que decía. Para terminar, Antonio, vamos a reiterar la fecha del viaje y de dónde a dónde lo hiciste, o sea, ¿dónde dejaste a Daus por última vez? Yo tomé el barco en Bandirma, que es una ciudad que está cerca de la ciudad de Izmir, y lo dejé en Estambul el día 16 de abril de 1975 a las 9:30 de la noche.
Última pregunta. ¿Estaba desalineado, era incoherente, pero, ¿lo veías saludable? Bueno, sí, de salud, o sea, en su aspecto sí, muy mal vestido, muy desalineado. Se veía que era una persona que había pasado hambre, puesto que se comió todas las provisiones prácticamente que llevábamos nosotros para el viaje. O sea, pero estaba sano, o sea, salvo los pequeños así altibajos que tenía en su forma de hablar, en lo demás me parecía una persona normal, o sea, físicamente. Antonio Faraldo, ojalá tu testimonio sirva para llegar a Guillermo Oscar Daus, para dar con el paradero de Daus. Bueno, eso espero. Gracias a ustedes y espero haber colaborado en esto. Gracias a vos.